Muy buenas traders. Ayer el Bitcoin superó los $100.000 por cada unidad, logrando así llegar a máximos históricos y a un terreno totalmente desconocido. Por otro lado, tenemos un eurodólar que parecía ayer intentar volver a ir al alza después de los datos que conocimos en Estados Unidos y, por supuesto, después de las declaraciones de Jerome Powell. Y tenemos además el oro después de la situación que se ha vivido tan peculiar esta semana con el tema de Corea del Sur y siguiendo, por supuesto, con los ojos en Oriente Medio, sigue lateralizado. Así que, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que va a ocurrir a lo largo de lo que queda de esta semana? Y, por supuesto, ¿qué es lo que va a ocurrir de cara al inicio de la semana que viene? Pues si eso os interesa, este es vuestro vídeo. Ya sabéis que, como siempre, me podéis dejar un like, un comentario y uniros a todas mis redes que las tenéis en la descripción de este vídeo. Así que, dicho esto, comenzamos. Bien, ya sabéis que hoy no puedo dejar de hablar de estos tres activos, que son los tres activos probablemente más negociados del mundo: el eurodólar, el oro y el Bitcoin. Ya sabéis que además esta semana es una semana importantísima. ¿Por qué? Porque tenemos datos que afectan a los tres de manera pues más o menos similar. Y dejadme que entre en el detalle, ¿no? Porque en el eurodólar, como bien sabéis, pues hemos tenido datos de Alemania a inicios de esta semana, datos bastante decepcionantes. Además, todavía queda un poquito de semana, por lo tanto, mañana viernes todavía sigue habiendo movimientos que esperar en el eurodólar, pero también tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos, lejos de darnos esa alegría, lejos de darnos esa sorpresa, pues también ha tenido unos datos pues en el día de ayer bastante negativos, ¿no? Es decir, mientras que el lunes veíamos como el PMI manufacturero y el PMI del ISM salían extraordinariamente bien y batían a Alemania, lo cual pues dejaba un sabor de boca para esta semana bastante interesante, con un dólar alcista y con un euro a la baja. Pues ¿qué es lo que ocurrió en el día de ayer miércoles? Pues que tuvimos un cambio del empleo no agrícola peor de lo esperado y peor que el mes anterior. También, por otro lado, tuvimos el PMI de servicios, que bajaba en vez de subir respecto a las expectativas, y por otro lado, un PMI no manufacturero que se hundía, pero no es que se hundiera un punto o se quedara debajo de las expectativas, no, 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 bajó 4 puntos respecto al mes anterior y 3 puntos respecto a las expectativas, lo cual es un auténtico desastre si lo sumamos a los datos macroeconómicos, concretamente del empleo no agrícola, ¿no? Y claro, esto pues que podría ser un atisbo de preocupación, que podría ser algo que a vosotros y a mí pues dijéis, ostras, esto puede afectar al dólar a la baja. Pues efectivamente Powell, pues ¿qué es lo que vino a decir? Bueno, lo que vino a decir es algo pues que a más de uno le debería de resultar sorprendente, ¿no? Dijo: la economía americana va bien, todo va bien y pues no voy a ceder en mis expectativas de bajadas de tipos. Prácticamente ya todo el mundo espera que en este mes de diciembre la bajada de tipos por parte de la Reserva Federal sea de 1/4 de punto. Será la semana que viene, por lo tanto, creo que es evidente que ya las expectativas, y después de lo que dijo ayer, vayan a cambiar ampliamente. Claro, todo esto cómo se traduce, todo cómo esto se lee, pues todo esto se lee de la manera que os podréis imaginar. Lo que parecían malas noticias para el euro, pues son malas noticias, pero lo que parecía que iba a ser una semana brillante para el dólar y que, por supuesto, podría poner en pausa incluso la bajada de tipos de interés si todo va bien, si todo funciona, porque voy a tener que tocar los tipos de interés, pues bueno, pues alejaros y perder toda esperanza de que eso vaya a ser así. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Esto se traduce en que en esta semana el euro va mal, pero el dólar ha empezado a ir peor. Y cuando digo que ha empezado a ir peor, es que ha empezado a ir peor después de las declaraciones de Jerome Powell en el día de ayer, sobre todo después de conocer estos datos macroeconómicos. También es cierto que en el día de hoy tenemos peticiones de subsidio del desempleo. Una cosa es que los PMIs hayan salido mal y que Powell sea demasiado optimista, y por otro lado, pues lo que tenemos es realmente el dato importante mañana. Tenemos las nóminas no agrícolas, que es probable que incluso salgan peor de lo esperado, y por otro lado el dato de desempleo, que va a aumentar en 1/10. Ya os he dicho al principio de esta semana que, bueno, que esa décima no debería de preocuparnos, pero insisto, el optimismo excesivo con estos datos que van a la baja, es decir, que van a peor en la economía americana, pues no suele ser una
muy buena combinación. Entonces, ¿cómo traducimos todo esto? Pues traducimos, por supuesto, en un dólar más débil, un dólar que realmente, pues lo que estamos viendo esta semana es un euro dólar que se ha movido, y ahora entro ya en la parte más concreta. Fijaros que se ha movido dentro de un rango de estos días, ¿no? Que veíamos un euro dólar a la baja, ¿no? Durante el lunes, después, por supuesto, esos datos, pero que ha venido recuperando prácticamente la totalidad del movimiento después de ese optimismo exacerbado, que además, por supuesto, martes y miércoles no teníamos, pues concretamente, ningún movimiento, sobre todo ligeros movimientos al alza después de que tocara la resistencia el 1,047, pero está claro que el euro dólar pues ha recuperado debido a esa, digamos, falta de realidad existente en la Reserva Federal. Por otro lado, pues claro, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo es que si nos vamos, en este caso, al Bitcoin, ya sabéis, el BTC USD, pues que es el que nosotros utilizamos de referencia, pues ¿qué es lo que nos encontramos? Pues nos encontramos, sorpresa, sorpresa, que en el día de ayer, y como ya venía diciendo en el vídeo de la semana pasada el Bitcoin, que todo dependería de lo que dijera Powell en sus discursos o si Powell era demasiado complaciente, pues bien, lo que debería de ser la resistencia, que en el día de ayer se tomó de los $99.000, en el día de hoy por la mañana ha llegado a superar más de $102.000 por cada Bitcoin, llegando incluso en sus máximos a 103.700. Como os dije, esa era la única prerrogativa de cara a final de año, era la única excusa por la cual el Bitcoin podía romper, y la hemos tenido. Por lo tanto, los mercados se han jugado su baza metiéndose en el Bitcoin. ¿Por qué? Porque al final, como os he dicho muchas veces, el Bitcoin la gente lo considera como un posible valor refugio, y si van a bajar los tipos de interés y la rentabilidad del dinero va a ser menor, pues dinero que sale de los bonos, dinero que se mete en sitios o con mayor rentabilidad o con mayor seguridad. Y en este caso, el Bitcoin es considerado uno de ellos. Por lo tanto, no nos debería sorprender que cuando se está prácticamente desde el gobierno de Estados Unidos fomentando la impresión ilimitada de dinero, cuando se está bajando los tipos de interés sin ninguna necesidad, porque supuestamente la economía va bien y por lo tanto podría aguantar 2, 3, 4 meses por cada bajada de tipos de interés, y estamos viendo bajadas mensuales, pues hay algo que a mucha gente le chirría. Y en este caso, pues lo que tenemos es que el Bitcoin sirve como efecto defensivo frente a esto. También, por supuesto, durante los 2 últimos días hemos visto recogido también el efecto, en este caso positivo, ¿no?, de lo que ha ocurrido en Corea del Sur, que si bien es cierto, no ha venido recogiéndose en el oro. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque ahora os voy a encontrar la doble dirección, ¿no? En este caso el Bitcoin, punto defensivo, lo tenemos. Creo que es evidente que esta zona de máximos a lo mejor es muy difícil de mantener porque es una situación puntual. Lo que hemos tenido en estos últimos 2 días ha sido una situación excepcional. Puede que ahora que ha roto la barrera de los 100.000, y ya os dije que era realmente complicado por las posiciones vendedoras que había, pues en este caso entramos en terreno desconocido. También os puedo adelantar que las posiciones compradoras son de muy poquita fuerza a partir de la zona actual. Lo he revisado antes de elaborar este vídeo y os puedo decir que ahora mismo la gente, entre el desconcierto, entre la visión optimista y la gente que ha conseguido el punto objetivo y que cree que va a bajar, es una zona de realmente convulsión. Es decir, que igual que hemos visto hoy subir hasta los 100.000, mañana puede volver a caer hasta los 100.000. Por lo tanto, os diría que seáis prudentes y que veáis si consolida cerca de los 100.000 o no, porque yo todavía no lo tengo claro, y sobre todo teniendo en cuenta que ahora mismo se acerca el rally navideño y se acerca uno de los mejores momentos de toda la historia, y además de la historia también reciente, para comprar bolsa en general, pero sobre todo bolsa americana. Y teniendo en cuenta que la bolsa americana ahora mismo pues está dando unos muy buenos rendimientos y además son las empresas que mejor están yendo a nivel mundial, pues no me resultaría nada extraño que muchas posiciones que están alcistas en el Bitcoin se cerraran sacando esas altísimas rentabilidades y obtuvieran la posibilidad de meterse en bolsa. Por lo tanto, puede que veáis dentro de esa rotación de activos, y puede ser muy interesante ver estas navidades cómo funciona la rotación de activos del Bitcoin, en este caso a las acciones. Pero en lo que queda para finales de esta semana, en lo que queda en el día de hoy y principios de la semana que viene respecto al Bitcoin, creo que queda claro, y creo que a muchos de vosotros no os extrañaría, y no me extrañaría a mí para nada, que intentáramos volver a chocarnos en la zona de los 100.000, 99.500, que era la última gran zona de resistencia. Es una cosa que el Bitcoin ha venido haciendo históricamente, que a nadie le sorprenda. De hecho, en el último gran movimiento alcista vimos cómo volvía a testar las resistencias,
Por lo tanto, oye, esto no es una cosa loca. También os digo, quien no compró Bitcoin en 90.000 y ahora que vale 100.000, pues vuelvo a lo mismo. Oye, tenéis la oportunidad, por lo menos en el caso contrario, de recoger un posible beneficio a la baja, es decir, beneficiaros de esos retrocesos que naturalmente suele tener el Bitcoin. Luego, por otro lado, pues claro, volvíamos al oro. No voy a dejaros de poner el oro en este caso. Fijaros la lateralización tan importante que ha tenido durante los últimos días. Y me diréis, bueno, Iván, es que el riesgo geopolítico, de hecho, es que ha ido al alza, porque tenemos el tema de Corea del Sur, que si bien es cierto se ha resuelto rápidamente, no deja de ser otra zona más adicional de riesgo geopolítico, o por lo menos de inestabilidad mundial. Tenemos el tema de Israel, que parecía que se solucionaba, pero es que se nos ha abierto el frente en Siria. El tema de Rusia sigue estando ahí. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Estamos viendo cómo bajan los tipos de interés en Estados Unidos. Bueno, pues lo que estamos viendo es esa ligera recuperación al alza, pero que sobre todo lo que era el riesgo eminente por el tema de Israel se está, digamos, poco a poco amoldando al precio. Recuerdo esta bajada de 2.715 a 2.625, estamos hablando del día en el que se firma la tregua. A día de hoy la tregua pues todavía está pendiente de si se termina a cumplir, estamos hablando de 60 días en una zona muy tensionada y por eso el oro va subiendo poco a poco a la espera de que eso se vaya cumpliendo. Por lo tanto, lo que estamos teniendo es ese efecto de descontar que probablemente pues eso termine lógicamente bien. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que este efecto que vamos viendo poquito a poco durante las últimas semanas es ver si esto termina de consolidar o no y, por supuesto, esa compra de activos como es el oro debido, pues, por supuesto, como os he dicho antes, a imprimir dinero y, por supuesto, a esa devaluación de tipos de interés. Por lo tanto, yo creo que el oro ha sido uno de sus años más rentables de toda la historia. De hecho, si nos vamos a datos para que simplemente os pongáis un ejemplo, el oro ha crecido de media anual durante los últimos años una media del 5 al 7% y fijaros lo que tenemos en este año, un crecimiento del 30%. Puede ser de los mejores años de toda su historia. No os diría que sería el mejor, no conozco todo el histórico, o no, al menos no lo tengo en la cabeza, pero sí os puedo asegurar que el oro puede estar ahora mismo dentro de los tres principales años de toda su historia en cuanto a rentabilidad debido a todos los riesgos y debido a la política monetaria de Estados Unidos. Ahora bien, sería muy osado en los tres activos plantaros unos soportes, unas resistencias, plantaros una banda de Bollinger, porque si os dais cuenta, todo depende de las noticias. Mañana es un día importantísimo, otro día más que puede afectar al dólar. Si las nóminas no agrícolas salen mal o incluso salen por debajo de lo esperado, ateneros, porque ya os digo yo que el dólar se termina de hundir y entonces veríamos un ascenso del oro y veríamos un mantenimiento probablemente del Bitcoin y, por supuesto, veríamos una ligera recuperación del euro dólar, no porque el euro lo haga bien, que no lo está haciendo bien, sino porque el dólar decepcionaría respecto a sus expectativas. Yo creo que el euro dólar ahora mismo es una de las divisas quizás más interesantes, sobre todo por el tema de que ahora mismo, pues, oye, puede empezar a ganarle terreno al dólar después de esta línea bajista, pero ya os digo yo que a día de hoy, tanto Bitcoin como el oro como el euro dólar tienen el punto de vista puesto en Estados Unidos, en lo que va a ocurrir en este rally navideño, en lo que va a hacer Donald Trump y, por supuesto, en los riesgos geopolíticos. Así que este vídeo, que me ha quedado un poco más largo de lo habitual, espero que lo disfrutéis. Es un análisis global de los tres activos, pero creo que os será de total utilidad. Así que ya sabéis, como siempre, me podéis seguir en todas mis redes, que las tenéis en la descripción del vídeo. Un saludo y hasta la próxima.